Cada oportunidad de poner este tema de salud mental en agenda es una forma de visibilizar lo que nos está pasando como sociedad. Dijimos políticas públicas. ¿Cuál es su premisa? La de solucionar problemas relacionados a la gente, y en mi caso en particular, en el capítulo de políticas públicas de AAP, a quienes atraviesan una problemática de salud mental. Para que ello ocurra, es imprescindible modificar algunos artículos de la actual Ley 26657, que comenzó en 2010 y se reglamentó en 2013. En lugar de defender los derechos humanos de los pacientes, los vulnera. Primero en no llamarlos pacientes, como sucedería con un hipertenso, por ejemplo, sino en llamarlos usuarios. Eso no permite que se le haga un diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Tampoco se permite internar a los pacientes, cosa que pedimos como último recurso cuando no se adhieren a un tratamiento ambulatorio. Hablo de familias y de la sociedad con la que se encuentran frente a no saber qué hacer, porque tampoco hay capacitación en salud mental. No se sabe a dónde recurrir, porque cada vez son menos los monovalentes, hospitales especializados, a los que la ley llama manicomios, y hay por lo tanto menor presupuesto para la salud mental. Nos acostumbramos a una generación que quiere todo ya, que no soporta la verdad, y aparecen los coach, las terapias alternativas, rápidas, todo ya. Muchas respuestas necesitan en realidad procesos a veces muy largos. Así conseguimos una generación que no quiere pensar, que no quiere luchar por sus necesidades, que quiere todo listo y todo servido. Nuestra tarea exige mucho trabajo de ambos lados, del profesional, de la familia y del equipo en general. El paciente tiene que luchar con sus demonios, sean cuales sean, y los profesionales tenemos que luchar contra sus resistencias y la negación de sus familias, ya que ambas impiden modificar conductas por estar rodeados de quienes en lugar de ayudarlo enferman más. Cuando la ansiedad y la adicción ganó la escena, llegó la pandemia y nos encerró. Y entonces las consecuencias se vieron rápidamente. Depresión, ansiedad, suicidios, ataques de pánico, insomnio, aparición de enfermedades autoinmunes exponencialmente reiteradas, consumo de drogas, ludopatía. ¿Y qué hacemos con esto? Nada, porque tenemos las manos atadas. Lo exponencial de la droga lleva a la gente a delinquir, a la violencia contra sí mismos y contra terceros. Y lleva también, como indicó el último censo, a que miles de personas vivan en la calle. Por supuesto que muchos llegan por una situación económica y social, muchos ya en consumo y otros consumiendo para tolerar la vida en la calle. Cuando hablamos de adicciones, no solo hablamos de drogas, también de bulimia, anorexia, obesidad, ludopatía, adicción a las pantallas, consumo de bebidas energizantes, alcohol. 1 de cada 8 personas sufre algún tipo de patología mental, un número que impacta. Frente a esta problemática, yo hablo de prevención. Prevenir es llegar antes, es llegar a tiempo. Con este panorama, tenemos que crear un ambiente de aprendizaje para promover la salud mental a través de políticas públicas destinadas a escuelas, entidades deportivas, que se fundamenten en incorporar planes de estudio desde la primera infancia hasta la adolescencia, que hablen de salud mental. Un segundo paso sería garantizar la disponibilidad de servicios de intervención temprana y atención en salud mental, que haya profesionales especializados, que tengan un servicio de información para asistir a maestros y alumnos. Solo el 16,20% de quienes consumen droga lo consideran un problema. La marihuana se naturalizó, a pesar de las alertas sobre los trastornos físicos y psíquicos que provoca. Trastornos cardíacos, broncopulmonares, trastornos en la fertilidad, cáncer y en lo psíquico, paranoia, brotes psicóticos. Si a eso le sumamos que el consumo empieza cada vez más temprano, sabiendo que el cerebro se termina de conformar a los 25 años, estamos frente a un panorama trágico. ESMI es educación en salud mental integral y es la capacitación de todos los efectores sociales que deben atender las demandas de salud mental. Las fuerzas de seguridad, los maestros, los líderes deportivos, médicos y enfermeros no especializados en psiquiatría,
personal de seguridad y hasta encargados de edificio. Por desgracia, cada vez hablamos más de violencia, que es el uso indebido de la fuerza física en grado de amenaza o en forma efectiva. También hablamos de violencia social, económica, ambiental y cultural. Todo ello provoca una repercusión negativa en el ser humano y deja secuelas, a veces lesiones, autolesiones, suicidios y crímenes. La exposición a la violencia aumenta el riesgo de las adicciones y viceversa. Un círculo vicioso del que se sale solo con ayuda. Cuando hablamos de adicción, nombramos las siguientes características: deseo y compulsión a seguir consumiendo, dependencia de todo tipo, tendencia a aumentar la dosis, a eso lo llamamos fenómeno de tolerancia, dependencia física, que ya superó la dependencia psicológica, a nivel de las células nerviosas, ocasionadas por la repetida administración de un producto a lo largo de un plazo más extenso. Los efectos perjudiciales de las adicciones son para el individuo y para la sociedad toda. Las características del adicto. Adicto, no dicho, falta de palabras. La adicción atraviesa las coordenadas sociales determinante de la crisis de un sujeto como expresión manifiesta de una estructura psíquica predispuesta. La droga, o sustancia, u objeto, adquiere para el sujeto un valor de uso social y de intercambio regulado por las pautas internas del grupo marginal al que pertenece. El adicto es incapaz de postergar la demanda, sin capacidad de espera, ni mediación en el logro de sus objetivos, con una importante alteración en los síntomas simbólicos y también de intercambio, tendientes al establecimiento de vínculos diferenciales entre el yo y el otro, y las pautas que el sistema impone. El adicto se siente autoabastecido, siempre en otro lugar, en otra cosa, despreciando a la gente común, a quienes ven como grises, rutinarios y poco creativos. Detentan un saber vedado al resto de los mortales, pero se sienten fracasados, despreciados, no queridos. Siempre en este juego el narcisismo está injuriado. Drogarse les restablece ese narcisismo y en esa búsqueda de nivel cero se lleva implícita la muerte. Si hablamos de adicción de cualquier tipo, hablamos de dependencia y de codependencia. Vemos ese amor que da todo, que incluso da antes que le pidan, que no pone límites. La adicción es una enfermedad de falta de límites. Los caminos a los que lleva son el hospital, la cárcel o el cementerio. Le doy todo, tiene todo lo que pide, le entrego mi vida y otras tantas frases que se escuchan en las familias. ¿Acaso hay alguien que lo tiene todo? Y si lo tuviera, ¿hay que darlo todo? Hablan de su familiar adicto o con TLP o bipolaridad o anorexia y aparece la palabra amor. Si amamos, ¿damos todo lo que pide? Acá hay que hablar de amor responsable, con hijos, parejas, amigos. Tampoco prometer lo que no se va a cumplir, ni poner límites que no se van a poder sostener. El amor es límite. Por supuesto, es cariño, respeto y admiración, pero también límite. La enfermedad mental no es una vergüenza, como no lo es ninguna enfermedad, porque no se elige y no debe ocultarse. Límite es soltar, que no es abandonar, sino dejar hacer al otro lo que puede y no tratarlo como si fuera un inútil al que si no ayudamos no puede hacer su tarea. Las familias tienen que ser policías, abogados, médicos, psicólogos. ¿En qué otro tipo de enfermedad se necesita todo esto? Alguien infartado es internado sin preguntarle si esa es su voluntad. Parece que la enfermedad mental entonces tiene una categoría menor. ¿Por qué estamos hoy acá? Para hablar de prevención de adicciones y de cómo proceder ante, por ejemplo, el artículo 20 de la ley. La salud mental habla de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Esto debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario, si lo hay. Aún así, quiero dar ejemplos de cómo tenemos las manos atadas. Riesgo cierto, tiene un arma en la mano apuntándose o apuntando a otro. Inminente, está en flagrancia. ¿Qué pasa cuando llega, si llega, el SAME? Apoya el arma, se queda quieto, sentado, deja de ser un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿Y qué pasa con el riesgo potencial? Si va a la ambulancia, si es que alguna vez llegó,
toma el arma y se mata, o mata. Esto tiene que ver con su historia clínica, si alguna vez fue evaluada, con sus antecedentes y con un trabajo interdisciplinario donde es imprescindible la figura del psiquiatra, el único que puede medicar y dar una alta. No pedimos cambiar la ley de salud mental, solo cambiar algunos artículos, o incluso la denominación que existe. Por ejemplo, llamar manicomio a un hospital monovalente. Obviamente, si hubieran manicomios, yo también pediría que lo cierren. Llamar usuario a un enfermo es un eufemismo que rebaja la importancia de la salud mental. Tengo cientos de ejemplos, pero solo mencionaré algunos para no aburrirlos. Un joven que vive en situación de calle, adicto, no quiere tratarse y por más que la familia lo intente y que el examen psiquiátrico lo lleve a un hospital, a las 24 horas está nuevamente en la calle, por su propia voluntad, porque es su derecho. Otro caso es el de un hombre en situación de calle, al que llamaré J. Se lo evaluó en un hospital polivalente, o sea, un hospital general no especializado. Se lo internó porque cumplía con el artículo 20, o sea que era un peligro para sí y para terceros, y su riesgo era cierto e inminente. Se lo estabilizó y se lo externó en 24 horas, porque su decisión fue irse a la calle, que es donde vive, y el equipo disciplinario lo dejó ir, porque era su elección. ¿Podía elegir? ¿O su cerebro está completamente tomado por la enfermedad y en realidad se supone que los médicos deberían decidir por él? Este es un caso de Cava, pero no estarían cumpliendo la ley. El caso por todos conocido de dos menores de 14 y 17 años que robaron un auto y mataron a una nena de 7 años. Tragedia totalmente evitable. El padre del menor de 17 reiteró 1,000 veces que había pedido ayuda para internar a su hijo, porque es adicto y él ya no podía ponerle límites. ¿Qué pasó? ¿Se lo internó contra su voluntad? No. Sin embargo, fue preso y hay una niña muerta. Se podría haber evitado sin duda. Podría seguir con casos de alcohólicos que han abusado de su propia madre y no pueden ser internados. Hablamos de judicializar, pero para eso tienen que tener un domicilio legal, que no existe en la mayoría de las veces. Hay otro caso de un joven que vive en la calle y cuya familia busca desesperadamente que lo internen. Logra que luego de un evento de mucho riesgo lo evalúen en un hospital general y lo deriven a un monovalente. 16 días después lo dejan externarse porque era lo que él quería. Por supuesto que se volvió a drogar y en este caso, como además estaba con la medicación que le dieron en el hospital, sufrió una sobredosis, por lo que hubo que volver a internarlo, esta vez solo por 48 horas. Salió y volvió a su situación anterior. Solo que esta vez delinquió y ahora hace meses que está preso. ¿Dónde están sus derechos humanos? Este es un caso de Villa María, provincia de Córdoba. Ayer me llegó el caso de un hombre de 40 años al que llamaré F. Es esquizofrénico, tiene CUD, certificado de discapacidad, y además su madre, al pedir la determinación de capacidad, es su tutora. La llamaron por teléfono los vecinos porque escuchaban ruidos raros en su departamento. Él tiene un psiquiatra que lo atiende y lo medica, medicación que ahora nos enteramos no toma desde hace meses. Cuando su madre fue al departamento, vio que había dejado encendida la aspiradora y las 4 hornallas de la cocina estaban también encendidas. Él no estaba en la casa. Hizo una denuncia de averiguación de paradero y luego de varios trámites nada sencillos, lo buscaron, lo encontraron y finalmente lo internaron. Este es un caso de Mar del Plata. Esperamos que este foro sirva para que la salud mental esté en agenda y para que encendamos las alarmas de la prevención y que la atención primaria sea una realidad, para debatir en buenos términos, para mostrar a la sociedad toda que se puede pensar diferente y aún así poder intercambiar ideas. Necesitamos legisladores que usen el Parlamento como indica su nombre, para hablar y acordar puntos de vista en común para que la actual pandemia de salud mental que atravesamos tenga un freno. Que no se piense a los trabajadores de salud mental como torturadores o internadores compulsivos. Queremos internar, como dije antes, como último recurso, cuando el paciente, no el usuario, no se adhiera al tratamiento de forma ambulatoria y voluntaria, y que la internación sea lo más breve posible, para luego ir a una comunidad terapéutica o un hospital de día y volver a la vida común de estudio y trabajo, que se reinserte nuevamente en la sociedad,
que sea alguien útil y comprometido con su enfermedad, de la que deberá hacerse cargo y solo va a suceder cuando reciba el tratamiento adecuado. Muchas gracias.